Buenos días, estudiantes. Bienvenidos al repaso de semana 11 del curso de señales y sistemas. En el repaso de hoy vamos a estar viendo un poco sobre transformada de Fourier. Entonces, resolvamos, bueno, para hoy tenemos 3 ejercicios de exámenes viejos del 2018-19, en contexto de presencialidad, ¿verdad? Que esta es la pregunta 9 del examen final del primer semestre del 2019. Nos dicen, se desean obtener muestras homogéneamente distribuidas de dos señales analógicas con espectros limitados en banda de anchos de 4 kHz y 10 kHz. Indique con cuál de las siguientes tasas de muestreo se asegura una representación digital que permitiría teóricamente reconstruir sin pérdida de información la señal original y que a su vez garantiza el menor uso de memoria computacional si dichas señales tuviesen que ser almacenadas. Entonces, bueno, veamos que este enunciado nos dice varias cosas que están por aquí, bueno, un poco o escondidas o encriptadas de alguna manera, que nos dice muestras homogéneamente distribuidas, que esto nos indica un muestreo homogéneo. Que habíamos visto, bueno, sobre el teorema del muestreo, donde se dice que si las muestras están capturadas de manera homogénea, o sea, la distancia que hay de una muestra a la otra es constante, esto hace, bueno, muy fácil, o hace más fácil tal vez cierta matemática. Ahorita, bueno, en el curso de SP, recuerdo que Pablo nos hablaba de esto, no estoy seguro, no he visto tal vez si la aplicación existe sobre muestreo no homogéneo. No he visto nada al respecto, pero como les digo, lo más fácil y sencillo es que esté homogéneamente distribuido. Entonces, bueno, en esto verdaderamente no nos aporta mayor información, pero es bueno tal vez saberlo de esa manera. Que nos dicen que son dos señales analógicas con espectros limitados en banda. De anchos, bueno, aquí tal vez el enunciado no está muy bien escrito, ¿verdad? O pudo haberse escrito mejor. Eso es algo que hemos venido haciendo desde hace varios años, tratando de revisar todo bien y que haga, bueno, buen sentido. Entonces nos dicen que tenemos dos anchos de banda o dos espectros de dos señales distintas que tienen anchos de banda de 4 kHz y de 10 kHz. Tal vez aquí un punto que le hizo falta a este problema es que cuando hablamos de ancho de banda, podemos referenciarlo en cualquier punto de la recta, en frecuencia, tal vez. O sea, depende de dónde lo centremos. Pero bueno, tal vez hizo falta decir que estas pueden ser señales de audio. Entonces normalmente irían de 20 de 20 Hz a 20 kHz. Entonces tal vez podríamos inferir que las señales comienzan desde la frecuencia cero. Tal vez no se dice en el enunciado, pero de otra manera no tendría sentido porque incluso podemos tener un ancho de banda de 10 kHz en no sé, por ahí de los gigahertz. Es una banda pequeña, pero igual. Y en ese caso no tiene sentido tal vez para el problema. Nos preguntan, indique con cuál de las siguientes tasas de muestreo se asegura una representación digital que permitiría teóricamente reconstruir sin pérdida de información la señal original. Que esta otra parte nos debe indicar algo. Sin pérdida de información de la señal original. O sea, eso significa que no queremos tener lo que se llama el efecto de aliasing, que nos haría perder calidad o información de la señal. Entonces, ok, bueno, esto nos indica hacer un muestreo sin aliasing o aliasing, como se quiera decir. Y nos dan una segunda condición que a su vez garantiza el menor uso de memoria computacional, aunque bueno, no indica si es RAM o memoria de disco duro, pero bueno, en este caso yo diría que es memoria de disco duro. Bueno, en realidad yo creo que puede aplicar para ambas. Depende si queremos tener la señal conservada o no, ¿verdad?
Pero bueno, son cosas en las que ya se hilaría muy profundo. Pero sí nos dice el menor uso de memoria, o sea, el menor espacio posible. Entonces, básicamente lo que nos están preguntando es qué tasa de muestreo me garantiza muestrear estas dos señales de tal manera que no tengamos el efecto de aliasing y que tengamos el menor uso de memoria o el menor número de muestras. Entonces, bueno, siempre es bueno tal vez hacer un dibujo para ubicarnos o ver las cosas tal vez un poco mejor. Que aquí vamos a tener frecuencia en hertz y aquí podemos tener, no sé, magnitud. Aquí podemos poner magnitud de no sé, le voy a poner ahí un punto. Puede ser el nombre de cualquier función, no sé, pero bueno, como vamos a tener dos anchos de banda, entonces, bueno, a ver, podemos dividir esto, ¿cómo lo dividimos? Bueno, digamos que esto es 20 kilohertz. Y por aquí vamos a estar con 10. Y pongamos 4 por acá. Ok, entonces podemos dibujar los anchos de banda aquí como un bloque. Entonces todo el contenido en frecuencia de esta primera señal va a estar de 0 a 4 kilohertz. Y el contenido de la segunda señal nos dicen que es de 10 kilohertz. Entonces todo el contenido de esta señal va a estar por acá. Que vean que en frecuencia el espectro o las frecuencias del espectro verde están contenidas dentro del espectro de la señal azul. Entonces, sea como sea, tenemos tal vez que enfocarnos únicamente en este número, en 10K, ya que 4K está dentro de ese rango. Entonces, ¿qué nos dice el teorema del muestreo? Que tal vez aquí estoy alargando, bueno, tal vez un poco el problema, pero bueno, para que vean todo el trasfondo. Entonces, esto se resuelve con el teorema del muestreo, que nos dice que la frecuencia de muestreo, Fs, debe ser mayor o igual a 2 veces el ancho de banda, 2 veces B. Entonces, veamos que el ancho de banda mayor es 10K. Entonces, eso nos dice, el teorema del muestreo nos dice que para poder recuperar esta señal de 10 kHz sin pérdida, necesitamos que la frecuencia de muestreo sea mayor o igual al doble, que en este caso serían 20 kHz, que eso es la condición mínima que tenemos que satisfacer para poder, bueno, hacer lo que nos pide el enunciado. Entonces, bueno, veamos qué opciones tenemos. Tenemos 11, 22, 44 y 98, algo kilohertz, que esos son valores estándares de frecuencia de muestreo, tal vez en los software de edición de audio. Al hacer una sesión nueva, uno puede escoger la frecuencia de muestreo y vean que eso tiene que ver directamente con lo que queremos medir también de alguna manera. Entonces, si usamos una frecuencia de muestreo de 11 kHz, vean que el ancho de banda que podemos medir con esto es la mitad, que son, ¿cuánto es 11.025 entre 2? 5.513, pongámosle. O sea, significa que podemos medir un ancho de banda de 5.513 Hz. Entonces vean que esta no es una opción, puesto que se nos está comiendo, bueno, toda la mitad de este ancho de banda. Em, Vean que en realidad cualquiera de estas para acá sirve, o sea, cualquiera de estas cumple el teorema del muestreo, pero tenemos dos condiciones, o sea, esto es como una AND
de dos condiciones. O sea, tenemos que cumplir el teorema del muestreo y adicionalmente tenemos que tener el menor uso de memoria. Entonces vean que la frecuencia mínima que cumple este criterio es 22.5 kHz. Nuevamente podemos trabajar con 44 o 98 para esta señal en particular, pero con 44 tendríamos el doble de muestras que con 22 y con 98 tendríamos 4 veces el número de muestras que con 22. Entonces vean que estas otras dos no cumplen ese segundo criterio. Incluso, bueno, podríamos hacerlo como si fuera una tabla con los dos criterios y ponerle falso, verdadero, bueno, y ver cuál nos da al final. Entonces la que queda es 22,05 kHz. Entonces, bueno, vean que podemos ver este problema desde dos perspectivas. Dada una frecuencia de muestreo, la frecuencia máxima que podemos representar sin aliasing va a ser la mitad de esa frecuencia. En ese caso, bueno, para esta, vean que tenemos 5500. Vean que con 22.050 tenemos 11.000 y resto. Entonces vean que incluso con esta tenemos un poquito más de espacio. Se pueden preguntar para qué existen otras frecuencias de muestreo más altas. Bueno, no siempre lo que queremos capturar puede ser una señal de voz humana o de audio. Incluso podríamos captar algún sonido de un animal que esté fuera de nuestro rango auditivo. Por ejemplo, em, bueno, esto es un ejemplo también de un problema de un curso de procesamiento de audio. Ahorita, bueno, me gustaría corroborar el dato nuevamente, pero al menos el problema decía que se querían capturar muestras de un murciélago y que estaban por ahí desde 50 kHz. Entonces vean que claramente esto no lo vamos a escuchar. Podríamos captarlo tal vez con un micrófono bueno, que pueda captar en ese ancho de banda sin pérdida. Y podemos verlo en el software, tal vez podemos ver la señal, podemos ver el espectro en frecuencia, pero no podríamos escucharlo. Pero incluso sin escucharlo, podríamos obtener mucha información de esa señal. Entonces, bueno, ahorita no ando muy anuente sobre por dónde andan en frecuencia, tal vez los sonidos que pueden hacer ciertos animales, pero vean que esta es una aplicación tal vez para una frecuencia de muestreo un poco más alta. ¿Qué? ¿Alguna pregunta con este problema? Ok, espero que se haya entendido bien. Ok, para este otro, esta es la pregunta 10 del examen final del segundo semestre. Este es en realidad 2009. Que este nos dice que una función real h de t tiene como transformada de Fourier h de j omega, que es justamente esta señal que tenemos acá. Bueno, aquí tenemos magnitud y aquí tenemos ángulo. Entonces la transformada de Fourier de h de t es h de j omega. Y esto es algo que, bueno, ya hemos visto en cuanto a notación en el curso. Podemos decir que h de t se transforma a h de j omega. Que eso es simplemente parte del léxico o del idioma que usamos dentro del curso. Para esta función h de j omega se conocen su magnitud h de j omega para omega mayor a 0 y su fase ángulo de h de j omega para omega menor a 0. Completa el resto de esta gráfica. Entonces, bueno, siempre, como les digo, por ahí está la información explícita e implícita. Entonces, bueno, vean que parte de la información explícita es que nos dan magnitud de h de j omega para omega mayor o igual a 0. Y nos dan ángulo o fase de h de j omega para omega menor a 0. Pero adicionalmente nos dicen una función real h de t, que esa es la clave para este problema. H de t pertenece a los reales. Siempre me pregunto, bueno, o más bien, siempre en el curso hablamos de señales reales porque verdaderamente son las que más nos interesan y porque una señal imaginaria pues solo existe en el papel, ¿verdad?
Siempre digo que no podemos ir al laboratorio y tener una fuente de tensión imaginaria, ¿verdad? Eso no existe. Eso es simplemente una comodidad matemática con los números complejos que vemos desde CA, que hacer análisis en frecuencia, bueno, nos facilita la vida en ciertas cosas. Entonces, bueno, ¿cómo sería el ejemplo contrario? Yo creo que una gráfica tendría que tener a j multiplicando a una función real para que sea imaginaria, ¿verdad? Entonces, bueno, este no es el caso, nos dicen que h de t es real. ¿Cómo h de t es real? Inmediatamente deben pensar que cumple simetría hermítica, que eso ya es algo que yo diría que debe ser algo hasta condicionado, o sea, que cuando vean la palabra función real, inmediatamente piensen simetría hermítica. ¿Qué nos dice la simetría hermítica? Que la magnitud de h de menos j omega, que vean que ese es el espectro, o la parte negativa del espectro, es igual a la magnitud de h de j omega, o sea, de la parte positiva. Y en cuanto a fase, la fase o el ángulo de x de menos j omega es igual a menos el ángulo de x de j omega, que esas son las dos cosas que nos da la simetría hermítica, estas dos condiciones. El espectro es par y la fase es impar. Entonces vean que nos piden completar esta gráfica. Entonces, bueno, nos dan una mitad y justamente con con esto que tenemos acá, tenemos que completar el resto. Entonces, que para la parte par, para la parte de la magnitud de hj omega, nos dicen que esto es una función par. Entonces vean que será tomar este espectro que tenemos acá y simplemente copiarlo como en espejo, o sea, como una función par, ¿verdad? Entonces, bueno, acerquemos un poco esto. Que aquí tengo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Entonces vean que es básicamente tomar esto y darle vuelta como una moneda. Entonces simplemente es copiar por acá. Que copiar ese espectro de tal manera que nos queda una función par. Y ahora la fase vamos a tener que copiarla de tal manera que nos va a quedar una función impar. Que aquí simplemente unir estos puntos entonces. No, este no iba tan lejos, ¿verdad? Este va para acá. Y bueno, y si aquí las unimos, bueno, nos va a quedar de esa manera. Entonces, nuevamente, siempre que vean simetría hermítica, o más bien función par, piensen en simetría hermítica o viceversa. Y que eso es lo que implica la simetría hermítica. Espectro par, fase impar. Entonces vean que es un concepto muy sencillo, pero muy poderoso. Eso significa ya en la práctica que si tenemos una medición en frecuencia de algún fenómeno, para convertir esa señal en frecuencia a una señal real, hay que, por decirlo así, enforzar la simetría hermítica. O sea, hay que tomar el espectro positivo, generar un espectro negativo que cumpla simetría hermítica y a eso aplicarle transformada inversa de Fourier. Y eso nos va a dar una señal real que que cumple con la simetría hermítica. ¿Qué alguna pregunta con este problema?
Ok, que bueno, ahora para terminar, aunque este va a ser un problema algo largo, que nos va a tomar tal vez, no sé, 30 a 45 minutos tal vez resolver, que ese es el problema 3 del examen final, también del 2019, que fue, bueno, particularmente llevé ese curso en este semestre. Entonces, bueno, aquí se me fue algunos problemas. Que nos dice, bueno, esto es un problema completamente transformada de Fourier. Vean en el contexto, bueno, exámenes en presencialidad, que eran problemas largos, un poco dependientes entre ellos mismos, aunque eso, bueno, empezamos a aprender a irlo eliminando y bueno, como pueden ver, los problemas de ahora en virtualidad son un poco más aterrizados o más unitarios, o sea, preguntamos sobre un contexto en particular y nada más, una pregunta bastante aterrizada. Entonces, bueno, nos dicen, sea x de t una función de valor real, nuevamente, vean aquí nos volvemos a topar con esto, valor real, dada por x de t es igual a 1 menos 1 entre a por t por u de t por u de a menos t. Entonces, bueno, aquí podemos ver inmediatamente que aquí tenemos una multiplicación de dos escalones, que esto posiblemente, bueno, le voy a poner aquí, esto va a ser una ventana. O sea, de una función que tal vez vaya de menos infinito a infinito, a multiplicarla por este par de escalones, vamos a estar multiplicando por una ventana, entonces esta señal nos va a quedar ahí como, bueno, se dice enventanada en un rango particular. Vamos a verlo ahorita que la grafiquemos. Bueno, donde u de t es el ya conocido escalón unitario. Nos piden graficar la función en el intervalo de menos a 2a, que nos piden graficar la función. Luego nos piden demostrar que la transformada de Fourier de esta función real x de t es esa expresión que tenemos acá. X de j omega es igual a entre 2 por sa cuadrado de a medios por omega más j por 1 entre omega por sa de a omega menos 1. Es una expresión aquí, bueno, está un poquito enredada, pero nos están pidiendo que demostremos, que lleguemos a este resultado. Nos sugieren utilizar las propiedades de derivación, linealidad, desplazamiento, bueno, todas las propiedades que tengamos a mano para bueno, calcular esta transformada. Luego en el punto 3 nos dicen exprese la función y de t ilustrada en esta figura como una combinación lineal de desplazamientos, escalamientos y reflexiones de x de t. Indica el valor de a en términos de b. Entonces, bueno, vean que aquí incluso nos está marcando en rojo más o menos, eh, bueno, cómo está constituida esta función y de t, que vemos que está constituida de dos triángulos, tal vez, ese que está por acá, y este otro que está por acá. Incluso aquí tal vez nos tiran una pista sobre cómo es la función x de t, que ese es el problema clásico, incluso que vemos desde series de Fourier, que les digo que teniendo una señal y su transformada, podemos tomar esa señal como un bloque constructor que podemos estirar en el tiempo o en magnitud o mover, desfasar o invertir también. Entonces vean que podemos hacer diferentes permutaciones con esta, con esta señal y generar una señal nueva. Entonces justamente, bueno, nos piden expresar primero y de t en términos de x de t y finalmente nos piden encuentre la transformada de Fourier de y de t en términos de x de j omega. Entonces, bueno, vean que si alguien tal vez no pueda hacerlo primero, pero vea que aquí ya tiene x de j omega
Y al menos hay alguna información para no depender del primer paso para avanzar con el segundo. Eso le quita un poco de dependencia al problema. Pero bueno, vean que es el problema clásico: encontrar la transformada o demostrar la transformada de una función o la serie. Luego nos dan otra señal, poner esa señal en términos de la señal original y encontrar la transformada o serie de la segunda señal. ¿Que alguna pregunta? Bueno, acomodamos con este enunciado ahorita. Ok, entonces bueno, continuemos con el problema. Que lo primero va a ser graficar la función x de t, que es igual a 1 menos 1 entre a por t, que multiplica a u de t por u de a menos t. Que ya tal vez para ese momento deberían ya más o menos hacerse la idea de cómo se ve esto. Si no, bueno, igual lo vamos a ver ahorita. Que le damos aquí algún valor arbitrario a A por acá. Bueno, esto va a ser t. Y aquí vamos a tener x de t. Y por aquí podemos poner una magnitud de 1 también. Que entonces, primero, ¿cómo es el escalón unitario? Bueno, ¿cómo es u de t? O bien, bueno, grafiquemos más bien primero esta porción que tenemos acá. U1 menos 1 entre a por t. Que vean que esta función, bueno, va a ser 0 cuando t es igual a a. Vean que nos queda a entre a negativo más 1. Eso nos da 0. Entonces significa que esa función va a ser 0, bueno, en a. Y vean que si t es igual a 0, la función va a ser igual bueno, a 0,1, ¿verdad? Entonces, bueno, vean que tenemos 2 puntos. Es lo que necesitamos para trazar una recta. Entonces, vean que esta función más o menos es bueno, una recta, ¿sí? Que va de menos infinito a infinito. Que voy a marcar, bueno, está en rojo. Que es esta señal, pero vean que esta señal va a estar limitada o enventanada por estas dos señales u de t. Entonces, bueno, ¿cómo era u de t? Ven que u de t es 0 antes de t igual 0, y para t mayor o igual a 0 se hace igual a 1. Entonces vean que todo lo que está antes de t igual a 0 se multiplica por 0. Entonces vean que esta parte se va a hacer 0 por ese lado. Y por este otro lado vamos a tener esta señal u de a menos t. Esto ya lo habíamos, bueno, visto antes, y vean que si le sacamos a factor común un negativo, nos va a quedar t menos a negativo. Bueno, vean que esto es como tener un escalón corrido o bueno, movido hacia la derecha o retrasado, y luego, o sea, vamos a comenzar acá, lo movemos y luego lo invertimos. Entonces, bueno, imagínense que tenemos algo así, pero luego lo vamos a mover, a invertir en el tiempo. Entonces vean que nos va a quedar apuntando hacia la izquierda. Entonces vean que este escalón, bueno, yendo de derecha a izquierda, viene de menos infinito hasta a en 0. Cuando llega a A se hace igual a 1.
y aquí va para acá. Entonces vean que todo lo que está a la derecha de A se hace igual a 0. Entonces, esto es lo que les digo, que esto es una ventana, de alguna manera. Esto es una ventana. O sea, que esta señal o esta recta en rojo la vamos a ver únicamente a través de esa ventana. Entonces, bueno, vean que lo que nos va a quedar al final, bueno, aquí se podría incluso, bueno, intentar hacer un dibujo nuevo, pero bueno, no sé, voy a intentar sobreescribir todo eso que está acá. Entonces, bueno, vean que la señal que nos queda más o menos se va a ver de esta manera. Que bueno, aquí el trazo este es muy grande, ¿verdad? Pero bueno, vean que nos va a quedar como este triángulo viene en 0, desde menos infinito. Cuando llega a t igual 0 se hace 1 y luego aquí baja linealmente hasta a y a partir de ahí se hace 0. Entonces, bueno, vean que esto es un triángulo, ¿verdad? Que ahora nos piden demostrar o bueno, encontrar el espectro de esta señal. Aunque bueno, una forma de preguntarlo hubiera sido encuentre el espectro, pero aunque sea, bueno, aquí cuando les decimos demuestre, aunque sea le estamos diciendo cuál es el resultado para que si alguno llega ahí, pueda decir, mira, ya estoy seguro que hice esta parte bien. Y si no puede calcular esto del todo, que vean que esto vale 6 puntos, pues pueden continuar el problema a partir de esto, en este problema particular. Entonces vean que, bueno, va a ser demostrar este, este espectro. Entonces, bueno, vean que esta señal es una señal bastante sencilla, tiene esta parte que es lineal, entonces vean que se podría, bueno, aplicar la definición de la transformada de Fourier y usar la integral, pero bueno, eso puede que sea un poco complicado, porque casi siempre nos van a quedar, hay integrales que hay que resolver por partes, porque tenemos un e a la j omega t multiplicando. Entonces vean que para este caso particular, como esta señal tiene partes lineales o constantes, bueno, lineales y constantes, es más fácil resolverla por derivación, por las propiedades de derivación e integración. Entonces, bueno, hagamos lo que habíamos hecho para transformada o para serie de Fourier, ¿verdad? Que podemos volver a dibujar aquí, bueno, es la señal esta, x de t. Y aquí vamos a comenzar otra vez con aquel proceso que yo les había dicho del Inception, que es como empezar a descender en niveles derivando. Esto nos va a tal vez separar la señal en dos y ahí continuamos derivando y al final vamos hacia arriba uniendo los pedazos que nos vayan quedando de las derivadas. Entonces, bueno, la función original es esta que está acá, es este triángulo. Entonces, bueno, vamos a tener que derivar esa señal que voy a aquí para tener el mismo eje vertical, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa si derivamos esta señal? O sea, vamos a tener aquí x' de t. Que vean que, bueno, recuerden, aquí tenemos una discontinuidad. Esto nos va a representar un delta. Entonces pongamos aquí que vamos a tener, bueno, primero un delta de amplitud 1, que eso es 1. Podemos ponerle aquí, esto tiene nombre, esto es delta t. Y vean que la pendiente de esta porción de 0 a A es constante y es negativa, que esta pendiente es menos 1 entre A. Vean que justamente eso lo podemos sacar de aquí, de la expresión original de la señal, menos 1 entre A. Entonces vamos a tener menos 1 entre A que va de 0 a A. Entonces vamos a tener una señal que va a estar, bueno,
más o menos así. Pongámosla en verde tal vez para diferenciarla. De hecho, bueno, aquí también puedo poner en esta otra parte, esta pequeña porción, y esto va a tener una altura de -1 entre A. Entonces vean que ahora tenemos, bueno, dos señales distintas. Podemos tener, bueno, podemos ponerle, esta va a ser x1 de t y esta verde va a ser x2 de t. Vean que a x1 de t ya no hay que hacerle nada, ya es un delta. Yo les había dicho, bueno, si vemos esto como si fuera un algoritmo, ya cuando llegamos a deltas no hay que derivar más. De hecho, la derivada de un delta es un concepto matemático bastante volado, ¿verdad? Pero bueno, no queremos llegar ahí. O sea, no es necesario derivar este delta adicionalmente. Entonces aquí se nos va a separar esta señal, la señal x2 de t. Y bueno, de hecho, voy a seguir utilizando este eje vertical para una más. Y aquí vamos a tener x2', ¿verdad? Ujú, x2'. Que vean que para x2', bueno, ¿qué pasa si derivamos esta señal verde? Vean que la derivada en esta parte es 0, porque es constante la pendiente. Entonces vamos a tener, aquí tenemos dos discontinuidades, que la derivada de una discontinuidad es un impulso. Y muy importante ver la dirección de los impulsos. Vean que, bueno, hay que ver la dirección de la señal, si va para abajo o va para arriba. Entonces, bueno, esta primera, vean que va para abajo y esta segunda va para arriba. Significa que vamos a tener aquí un impulso que será -1 entre A por delta t. Y vamos a tener un impulso positivo. Este va a ser 1 entre A por delta t menos A, que ese es el nombre de este impulso que nos va a servir para cuando montemos, bueno, las integrales, ¿verdad? Que entonces, bueno, aquí vamos a usar una notación tal vez, bueno, distinta a lo que habíamos hecho en los problemas de serie de Fourier. Vean que aquí, bueno, podemos decir la transformada de Fourier de x2' de t, tal vez ya aquí ya viendo o sabiendo ya las propiedades de manera más directa. Aquí, incluso, bueno, podemos decir que es x2' de t, ¿verdad? x2' de t es -1 entre a por delta t más 1 entre a por delta de t menos a. Entonces tal vez para este momento vean que ya podrían incluso, bueno, decir que cuál es la transformada de un impulso. Que eso nos va a quedar -1 entre a. Y el otro nos va a quedar 1 entre a, pero vean que la transformada de este delta, bueno, que va a estar movido, va a estar dado por la multiplicación de un exponencial complejo e a la menos j omega por a. Que recuerden que esto sale del teorema del muestreo al hacer las integrales, pero tal vez ya podemos hacerlo, bueno, en este punto un poco más rápido. Ok, esto podemos sacar 1 entre a factor común y nos va a quedar 1 entre a que multiplica a e a la menos j omega por a menos 1. Nos queda esto, ¿verdad?
Vean que en general, bueno, queremos siempre convertir esto a una señal real y siempre les había dicho que traten de ver exponenciales complejos conjugados para convertirlos a seno o a coseno, pero vean que estos impulsos, si los corremos de tal manera que quedaran tal vez, eh, a ver si puedo hacer esto. Ajá. Vean que si los moviéramos de tal manera que quedaran así simétricos con respecto al eje vertical, ahí sí ya tendríamos exponenciales complejos conjugados, pero en realidad tenemos lo mismo, solamente que están movidos. Entonces vean que de alguna manera podemos inventarnos algún truco que nos permita sacar un seno o un coseno de estos dos impulsos y vean que van a estar movidos en el tiempo. Entonces tal vez ahí va a salir otro e o otro exponencial complejo a multiplicar. Entonces aquí el detalle es, hay que sacar, vean que esto se parece de alguna manera más o menos a exponenciales complejos, pero nos hace falta que este que está acá, en vez de uno, sea un exponencial complejo. Y vean que podemos anticipar que de acá nos va a salir un seno. ¿Por qué podemos anticipar esto? Porque vean que estos impulsos están dispuestos de forma impar. Si este impulso hubiera sido positivo también, eso nos daría un coseno. Entonces, bueno, podemos esperar que esta transformación nos va a dar un seno. Aquí el truco para esta expresión que tenemos acá, de esta exponencial menos 1, es sacar a factor común un punto medio entre ambos términos. Vean que, bueno, aquí tenemos e a la menos j omega por a, y esto tiene de manera implícita multiplicado un e a la menos j omega por 0. Vean que tiene multiplicado de manera implícita ese exponencial complejo. Entonces la idea es sacar un exponencial complejo a factor común aprovechando las propiedades, bueno, de la multiplicación de exponenciales. Aquí el secreto es sacar el valor medio entre ambos exponentes. ¿Cuál es el valor medio entre a y 0? Que vean que el valor medio, no sé, pongámosle Vm o el promedio. Vean que es a menos 0 entre 2. Bueno, esto se parece a un cita. Es que a mí me gusta ponerle como esta raya interna, pero que es como diagonal al 0, que se parece a un 0 de una consola de computadora, ¿verdad? Entonces, bueno, vean que el valor medio de estos dos puntos es justamente a medios. Entonces, aquí el truco es sacar a factor común un exponencial que justamente representa el punto medio. En ese caso es e a la menos j omega a entre 2. ¿Qué tenemos que multiplicarle a e a la menos j omega a medios para obtener e a la menos j omega a? Vean que en multiplicación de exponenciales lo que hacemos es sumar los argumentos del exponente. Entonces a lo que le tenemos que sumar menos j omega a medios para obtener menos j omega a es justamente lo mismo, e a la menos j omega a medios. ¿Y qué tenemos que sumarle a e a la menos j omega a medios para obtener e a la menos j omega 0? Vean que, bueno, se nos tiene que hacer 0, entonces justamente es sumarle el inverso, e a la j omega a medios. Entonces vean que de esta manera sacamos un exponencial complejo a factor común, que es el que les dije que nos iba a quedar. Esto representa un desfase o bien un desplazamiento en el tiempo, ¿verdad? Y vean que aquí esto ya nos quedó en forma de dos exponenciales complejos conjugados, solamente que aquí hay otro detalle. Vean que tenemos el exponencial negativo restando al positivo, más bien hay que darle vuelta. Entonces, bueno, aquí es simplemente sacar, bueno, y también necesitamos dividir entre 2j para tener esto, bueno, que se parezca a un seno, y tenemos que multiplicar por 2j. Entonces vean que nos va a quedar menos
o bien J medios. Me gusta poner siempre el J primero. Menos J2 entre A por E a la menos J omega A medios, que multiplica a E a la J omega A medios menos E a la menos J omega A medios. Entonces ahora sí ya lo tenemos ordenado de tal manera que esto ya se parece a un seno, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es igual a menos J2 entre A y a la menos J omega A medios, que multiplica seno de omega A medios. Que esto es x2' de j omega. Que ya tenemos esta transformada. Vean que aquí podemos hacernos un árbol también, verlo de esta manera. X de t, vamos a bajar un nivel y esto nos va a dar x' de t. Al derivar esto, nos va a dar dos señales distintas. Vamos a tener x1 de t y x2 de t. Y esta vamos a derivarlo otra vez, entonces tenemos x2' de t. A la par podemos ponerle cuál va a ser el espectro de esta señal. Esto va a ser x mayúscula sub 2' de j omega. Este va a ser x mayúscula sub 2 de j omega. x1 de j omega. X' de j omega y x de j omega. Entonces vean que para pasar de x2' de j omega a x2 de j omega hay que dividir entre j omega, justamente siguiendo la propiedad de la derivación. Luego vamos a tener que el espectro de x' es x1 más x2. Y luego ahí nos vamos a ir nuevamente hacia arriba y bueno, aquí la idea es llegar al espectro x de j omega. Entonces, bueno, vean que ya podemos encontrar inmediatamente cuál es el espectro X mayúscula. Me gusta ponerle aquí eso se le llama serifa, esta rayita horizontal, se le llama serifa. De ahí viene esta fuente que se llama sans serif, que es sin serifa, ¿verdad? Que bueno, hay detalle adicional. Entonces, bueno, vean que X mayúscula sub 2 de J omega es igual a 1 entre J omega por X mayúscula sub 2' de J omega. Entonces vean que este resultado es simplemente dividirle o multiplicarle 1 entre J omega. Que esto es igual a 1 entre J omega, que multiplica eso que está acá. Que vean que aquí se nos va a cancelar este J por acá. Y nos va a quedar menos 2 entre A omega que multiplica E a la menos J omega A medios por seno de omega A medios. Que aquí vean que el argumento omega por A entre 2 se más o menos parece a eso que está por acá. De hecho aquí, bueno, podemos hacer otro truco. Este problema es completamente algebraico, o sea, tiene demasiadas cosas algebraicas. Entonces vean que 2 entre A por omega, vean que este 2 podemos pasarlo a dividir. Entonces nos va a quedar 1 entre A por omega entre 2.
o más bien al revés, podemos decir que esto es omega por a entre 2. Que vean que nuevamente este 2 podemos pasar a multiplicarlo para aquí arriba, pero nos puede quedar de esta manera. Recuerden adicionalmente que sa de x era igual a seno de x entre x. Entonces vean que cuando tenemos un seno de algo y tenemos ese argumento multiplicando por fuera, lo pasamos a dividir y eso nos va a dar una función sa. Entonces vean que podemos decir que esto es menos e a la menos j omega a medios, que multiplica seno de omega por a medios entre omega por a medios. Vean que esto ya se parece a la función sa. Entonces con esto nos queda que x mayúscula sub 2 de j omega es igual a menos e a la menos j omega a medios, que multiplica a sa de omega por a medios. Incluso si se fijan en la respuesta, vean que por aquí vamos a tener justamente sa de omega a medios. Entonces más o menos, bueno, hay que ir ordenando el procedimiento de tal manera que lleguemos a esa expresión exactamente igual. Que entonces vean que de esta manera podemos ver, bueno, podemos regresarnos al árbol que tenemos acá o al mapa binario, bueno, esto que tenemos por aquí. Que vean que x' de j omega es igual a x sub 1 de j omega más x sub 2 de j omega. Si esta derivada que tenemos por acá, lo que hicimos fue separarlo como una suma de dos señales. Entonces vean que podemos decir que x', más bien x' de j omega es igual a x sub 1 de j omega más x sub 2 de j omega. Que bueno, no calculamos todavía cuál es, bueno, qué es x1. Que vean que, bueno, x1' de t era así, a ver. No, es x1. Ajá, x1 de t es igual a un delta de t. Vean que esto se va a transformar a la frecuencia en un 1. Entonces justamente ya tenemos x2 de j omega. Entonces con esto x' de j omega es igual a 1 menos ese resultado que tenemos acá. Y al integrar este término, x' de j omega, regresémonos al mapa binario que tenemos acá. Vean que para irnos de x' de j omega a x de j omega, tenemos que dividir por j omega o multiplicar por 1 entre j omega, que esa es la propiedad de la derivación, de la integración. Entonces vean que podemos decir que x de j omega, que ya es el espectro que andamos buscando, esto es igual a 1 entre j omega que multiplica a todo esto que está por acá. Entonces, bueno, esto nos va a dar igual a 1 entre j omega menos e a la menos j omega a medios entre j omega que multiplica a sa por omega. Oigan, cambiémoslo para que se parezca a lo que tenemos por acá. Que de hecho ahora podemos comparemos. En teoría ya esto es x de j omega, ya esto es la transformada, pero verifiquemos si se parece a lo que nos están dando. Que tenemos que x de j omega
bueno, aquí X mayúscula de J omega es igual a esto. Entonces, bueno, vean qué tenemos por acá. Tenemos un J omega. Por aquí tenemos uno, bueno, J entre omega se parece. Tenemos un Sa de A omega menos 1 y un Sa cuadrado de A medios omega que multiplica A medios. Como que se parece y no se parece. Entonces vamos a tener que trabajar esto un poquito más para justamente llegar a esa expresión. Entonces, bueno, aquí, como les digo, se convierte en un problema completamente de carpintería y, bueno, de soltura algebraica y saber un par de identidades también que nos van a ser útiles. Entonces, ¿cómo nos queda esto? A ver. Vean que aquí podemos sacar un menos j omega a factor común. Y nos va a quedar 1 menos sa de a medios por omega. Que multiplica a e a la menos j omega a medios. Oye, mucho enredo, más bien. Aquí creo que esta solución que tengo está dando muchas vueltas. Esto nos va a quedar como j entre omega por sa de omega por a medios e a la menos j omega a medios menos j entre omega, que nos va a quedar así. Que ahora usamos la identidad de Euler con e a la menos j omega a medios. Vean que eso es la suma de un coseno y un j seno negativo. Entonces, eso nos va a quedar j omega de sa de omega por a medios, que multiplica coseno de omega a medios menos j seno de omega a medios menos j omega. Entonces vean que bueno, vamos a tener que multiplicar este sa por coseno y este sa por un seno. Entonces, bueno, justamente eso es lo que nos va a permitir llegar, bueno, a ese punto donde queremos llegar. Ahora aquí hay que revertir lo que es el sa, pongámoslo en términos de seno de omega por a medios entre omega por a medios. Y ahora vamos a aplicar aquí, bueno, la distributividad. A esto le vamos a multiplicar coseno de omega por a medios y nos va a quedar j por j es menos 1, por menos es más. Entonces nos va a quedar más 1 entre omega de seno de omega por a medios por seno de omega a medios dividido entre omega por a medios menos j omega, que nos va a quedar esto, que por aquí tenemos que considerar una identidad trigonométrica que es muy importante y bueno, deberían tenerlas en su formulario. Esto, hay una que nos dice que seno de alfa, coseno de alfa, es igual a seno de alfa medios entre 2. Que vean que esto es para convertir básicamente esa que tenemos acá. Que seno de alfa por coseno de alfa es seno de alfa medios entre 2. Entonces nos va a quedar que x de j omega
nos va a quedar igual a J entre omega por seno de, vean que alfa medios, alfa en este caso es omega por A entre 2. A eso lo dividimos entre 2, se nos va a eliminar el 1 medio, entonces vean que nos va a quedar seno de omega por A. Y bueno, esto vamos a tener que dividirlo entre 2, entonces este término que tenemos por acá, omega por A entre 2, lo dividimos entre 2 y se nos va a eliminar de la misma manera. Entonces vamos a tener aquí un omega A, que tenemos J entre omega por seno de omega A entre omega A. Y aquí vean que nos va a quedar un seno cuadrado de omega alfa medios entre omega A medios. Ahí dije alfa, es A. Y nos queda aquí menos J entre omega. Entonces, bueno, vean que ya se va pareciendo un poquito a lo que tenemos arriba, que tenemos un Sa cuadrado. Vean que esto que está por acá, esto es Sa de omega alfa, omega A, sigo de necio. Sa de omega A. Entonces vean que por acá tenemos un Sa de A omega, es lo mismo. Esto está en la parte imaginaria, multiplicada por J entre omega, y aquí tenemos un menos 1. Y tenemos un Sa cuadrado real. Entonces vean que tenemos tres términos. Este Sa tiene el J y este tiene ese otro J. Entonces, bueno, ya tenemos esos dos términos multiplicando por J. Y esto que tenemos acá vamos a tener que convertirlo en un Sa cuadrado de alguna manera. Entonces vean que tenemos que, a ver, creo que aquí se me fue que aquí está multiplicado por 1 entre omega, que es este que está acá. Entonces vean que nos va a quedar omega cuadrado en esta parte. Aquí hay que ver, bueno, ¿qué sacamos? Aquí necesitamos tener un omega por A entre 2 todo al cuadrado para poder convertir seno cuadrado de omega por A entre 2 para convertirlo a un Sa. Entonces vean que básicamente vamos a tener que multiplicarle un A medios y dividir entre un A medios adicional. Entonces esto nos va a quedar J entre omega por Sa de omega por A. Y aquí vamos a tener un seno cuadrado de omega por A entre 2 dividido entre omega cuadrado por A entre 2. Entonces vean que todavía necesitamos tener un A entre 2 adicional. Entonces vean que aquí vamos a multiplicar por A entre 2 arriba y A entre 2 abajo. Entonces vean que este con este ya me va a quedar A medios al cuadrado. Y por acá nos va a quedar un J entre omega. Entonces esto va a ser igual a J entre omega Sa, o más bien ya podemos empezar a separarlo en parte real y parte imaginaria. Esto que tenemos acá nos va a quedar A entre 2 por Sa cuadrado de omega por A entre 2. Y aquí podemos sacar, bueno, poner un J entre omega. Y aquí vamos a tener multiplicando el Sa de omega A menos 1. Eso es igual a X de J omega. Y yo creo que ya con esto ya llegamos a demostrar que vayámonos para arriba. A ver si lo que tenemos es igual.
Tenemos a medios por sa cuadrado de omega por a medios más j entre omega por sa de a omega menos 1. Entonces, sí, efectivamente logramos demostrar eso. Que ya tenemos esa parte 1 y 2 ya resuelta. Ahora nos piden expresar la función y de t, ilustrada en esta figura como una combinación lineal de desplazamientos, escalamientos y reflexiones de x de t. Entonces, bueno, aquí tomemos una copia de esta señal. Que cómo logramos esa señal y de t utilizando la señal x de t como bloque funcional o bloque constructor. Que vean que tenemos una amplitud de 1 y aquí tenemos una amplitud de 1. Entonces, en cuanto a amplitud, no vamos a tener que hacerle nada. Veamos cuál es la base de este triángulo. Aquí tenemos menos b y aquí tenemos 3b. Significa que esta base tenemos aquí 1, 2, 3, 4b. O sea, de aquí a aquí tenemos 4b. Significa que, bueno, de entrada a es igual a 4b. Justamente también nos piden poner aquí a en términos de b. Entonces, bueno, ya lo tenemos por acá, ¿verdad? Entonces vean que es básicamente el mismo triángulo, solamente que está movido. Entonces vean que el triángulo original va a estar acá. Entonces vean que para llegar al anaranjado tenemos que adelantar por B. Y este rojo que está acá, tenemos que aplicar más o menos lo mismo que hicimos con el escalón. Vean que tenemos que agarrar este triángulo, lo invertimos en el tiempo y lo movemos a la derecha, lo movemos por B. Entonces vean que básicamente podemos decir, lo voy a poner aquí arriba, y de t es igual a x de t más b, que es el primero. Vean que ese es el anaranjado. O sea, tomamos x y lo movemos hacia la izquierda, que eso es adelantarlo o sumarle b. Y tenemos que sumarle adicionalmente el triángulo rojo, que es invertido en el tiempo, que eso es multiplicarle por menos, o sea, nos va a quedar un menos t, y luego va a ser moverlo a b. Entonces nos va a quedar un x de menos t más b también. Vean que si sacamos este menos a factor común, nos va a quedar menos t menos b. Vean que podemos, incluso esto es lineal, podemos retrasarlo e invertirlo o invertirlo y retrasarlo. Es lo mismo. Entonces, bueno, lo voy a poner aquí abajo nuevamente. Y en términos de x, y de t es igual a x de t. Aquí me quedó muy feo. Y de t es igual a x de t más b más x de menos t más b. Y vamos a decir que a es igual a 4b. Entonces, bueno, esto es un resultado también. O sea, nos pidieron expresar y en términos de x. Bueno, sí, que es justamente eso también, ¿verdad? Solamente que ahí lo puse para tenerlo aquí a la par del gráfico, que ya tenemos y de t en términos de x. Ahora nos piden encontrar la transformada de Fourier de y de t en términos de x de j omega. Entonces, bueno, ya tenemos x de j omega y tenemos y en función de x. Entonces vean que es simplemente aplicar propiedades. ¿Cuáles propiedades vamos a tener que aplicar? Vean que a este x que está acá, vean que simplemente
desplazarlo, o pongámosle desplazamiento, a t igual a b. Y vean que a esta vamos a tener que hacerle una inversión en el tiempo y un desplazamiento a t igual a menos b. Entonces vean que tenemos que aplicar tres propiedades. Que en otro contexto podemos decir que x2 de t, aquí bueno, para usar un nombre fácil, vean que en otro contexto x sub 2 era otra señal por acá, que era esta que está acá, pero aquí bueno, como en programación a veces uno puede usar la misma variable en otro contexto o en otro scope, utilicemos este nombre en otro contexto distinto también. Entonces podemos decir que x2 de t es igual a x de t más b, que esa es la primera porción, x de t más b. Y podemos decir que x3 de t, o no sé, podemos usar incluso otros números, x3 y x4, como quieran. Más bien, bueno, tal vez para no confundir, usemos otros nombres. Aunque vean que es posible también. x4 de t, vean que es igual a x3 de t o x3 de menos t, que es igual a x de menos t más b. Entonces la transformada de x3 de j omega es igual a la transformada de Fourier de x minúscula sub 3 de t, que es igual a la transformada de Fourier de x de t más b. Y esto es igual a, que vean que el desplazamiento implica multiplicar por e a la menos j omega t, bueno, donde evaluamos t en el punto donde estamos desplazando, que en este caso es, este más bien nos va a quedar positivo, e a la j omega b, que multiplica a x mayúscula de j omega. Entonces vean que es bueno, es básicamente multiplicar este resultado que tenemos acá, multiplicarlo por e a la j omega b. Y vamos a tener que la transformada x4 de j omega es igual a la transformada de Fourier de x minúscula sub 4 de t, que es igual a la transformada de Fourier de x3 de menos t. Y esto es igual a e a la menos j omega b de x de menos j omega. Vean que este menos se va a ver reflejado en menos j omega. Y el desplazamiento se va a ver reflejado en la multiplicación del e a la menos j omega b. Entonces, de esta manera podemos decir que y de j omega, que es la transformada de y de t, es igual a e a la j omega b, que multiplica a x de j omega, más e a la menos j omega b, que multiplica a x de menos j omega. Aquí nos habían dicho, bueno, y es parte de los detalles escondidos, que x de t es de valor real. Como es de valor real, significa que cumple simetría hermítica. Entonces vean que
¿qué es x de menos j omega? Cumpliendo simetría hermítica, vean que esto es igual a x conjugado de j omega. Entonces esto va a ser igual a e a la j omega b por x de j omega más e a la menos j omega b por x conjugado de j omega. Que tenemos este resultado por acá. Vean adicionalmente que e a la j omega b conjugado es igual a e a la menos j omega b. Entonces vean que aquí podemos cubrir con este conjugado a toda esa expresión. Que aquí estamos jugando con el conjugado de un exponencial complejo y de un espectro que es naturalmente complejo, ¿verdad? Entonces tenemos e a la j omega b que multiplica x de j omega más e a la j omega b que multiplica e a la j omega, o más bien x de j omega conjugado. Aquí tenemos e a la j omega b, x de j omega más el conjugado del mismo término. Que recuerden que si teníamos z más z conjugado, esto es 2 veces la parte real de z, ¿verdad? Entonces, bueno, se podría ir un poco más al fondo, pero dejemos la respuesta de esta manera. Y de j omega, o sea, la transformada, es igual a 2 veces la parte real de e a la j omega b que multiplica a x de j omega. Que tal vez, bueno, continuar más allá de acá va a ser algo tal vez, bueno, no voy a decir engorroso, pero sí más complejo. Vean que es tomar, bueno, x de j omega, lo que ya vimos. O sea, eso que está acá. Dejémoslo ahí medio puesto. Que es esta expresión multiplicada por un e a la j omega b. Y a esto le vamos a sacar parte real y lo multiplicamos por 2. Vean que incluso este e a la j omega b es un coseno de omega b más j seno de omega b. Y vean que eso va a multiplicar a toda esta expresión. Entonces, bueno, aquí tenemos que multiplicar esto por este otro. Nos van a quedar 4 expresiones y básicamente es tomar la parte real. Entonces, bueno, ahí si quiere pueden intentarlo, tal vez ya más adelante. Pueden intentar a ver qué queda, pero de alguna manera podemos dejarlo expresado de esta forma. Vean que el espectro de y de j omega es 2 veces la parte real del espectro de x que ya encontramos multiplicado por e a la j omega b, donde b es incluso igual a 4, no, ¿cómo era? B es igual a cuartos, ¿verdad? Ajá. Entonces, bueno, si quieren dejarlo incluso en términos de a, y ahí un poco más simplificados, se los dejo ahí tal vez de tarea moral. Intenten simplificarlo al máximo a ver a dónde llegan. 2 veces la parte real de esta multiplicación. Entonces, bueno, que vean que con eso llegamos al final del problema. Y para terminar y hacer ya un resumen final, vean que esto se parece mucho a los problemas de series de Fourier, que nos dan una señal, nos piden que la grafiquen, demuestre o encuentre el espectro o la serie de esa señal. Luego nos dicen que otra señal y de t podemos construirla a partir de x, como si fuera x un bloque funcional o un Lego que podemos estirar, invertir, mover. Ahí podemos aplicarle varias propiedades. Entonces vean que básicamente podemos encontrar y en términos de x
Y de igual manera podemos encontrar el espectro de Y en términos del espectro de X, que fue eso último que hicimos por acá. Entonces, bueno, es un problema algo largo. Bueno, incluso sabía que me iba a tomar como una hora explicarlo. La parte algebraica es de cuidado, es un poco engorrosa, pero igual es necesaria. Es necesario que tengan esta habilidad, que puedan hacerlo rápido, que tengan esta visión de que puedan convertir cosas, transformarla. Vean que tienen que recurrir a identidades trigonométricas. Por aquí sacamos esta identidad, sacamos Euler también. Siempre que vean un exponencial complejo, piensen que pueden expresarlo como una suma de un coseno y un seno. Entonces, bueno, vean que tienen que tener mucha visión para poder hacer este tipo de problemas. Eso es la palabra que le diría yo, visión. Y eso lo van a obtener únicamente con la práctica, ¿verdad? ¿Qué, alguna pregunta?